Muy buenos días, compañeros, maestro. El día de hoy vamos a tratar el primer tema de nuestra materia, aspectos técnicos de la práctica docente. Para empezar, debemos aclarar que la práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos. No se limita al concepto de docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de clases. Incluye además la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula. Una condición fundamental del buen maestro es su compromiso con la formación humana. Formar es influir en la manera de ser y actuar de los alumnos, y es un proceso que involucra tanto la razón como la sensibilidad. La posibilidad de formar exige al maestro un proyecto de vida consecuente con los principios que orientan su labor educativa. El maestro debe ser una persona organizada en sus ideas, segura y bien documentada para que su palabra comunique con claridad, convenza, tenga impacto y movilice a los alumnos hacia los cambios significativos, que maneje apropiadamente las diversas técnicas, recursos y métodos de comunicación necesarios para hacer más atractiva y eficiente la transmisión de sus mensajes. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, uy, me cacho. Mi mamá me ama. La felicito, señorita. Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? La práctica docente como profesión es una de las actividades más significativas y trascendentes en la vida de todo profesor, en la escuela misma, con sus alumnos y en la sociedad. Sin embargo, ser un docente significa mucho más que solo impartir conocimiento a un grupo de estudiantes. Va más allá de solo cumplir con un programa de estudio. Ser docente es ser formador de seres pensantes, orientador y guía hacia nuevos horizontes, conciliador y restaurador en la integración de familias y constructor de sociedades participativas. Esto y mucho más es un docente, una labor que no es nada simple. Para ser docente se requiere vocación verdadera, pues ella requiere y así lo demanda de un profesionalismo eficaz, de una formación y capacitación continua, de práctica y retroalimentación. Para muchas personas, entre ellas no pocos profesores, esta práctica docente resulta algo compleja y difícil de entender. Por ello, y para comprender mejor esta profesión, vamos a hablar de las 6 dimensiones de la práctica educativa. Como primera dimensión tenemos la dimensión personal. Esta dimensión es la que explora quién es el docente como ser y no como profesional, pues aquí se reconoce al docente como un ser con ideales, motivos y proyectos que enmarcan su vida personal, la cual plasma en su vida profesional. Es importante tener en cuenta que los profesores también pueden ser vulnerables. Así es posible prepararlos para enfrentarse a una situación que pueda afectarlos de manera personal. La segunda dimensión es la dimensión institucional. Es una construcción cultural donde cada maestro hace su contribución aportando sus intereses, saberes, habilidades y proyectos personales a una acción educativa común. El docente como individuo es parte de su entorno laboral inmediato, el cual es la institución. Esta relación entre institución y docente es relevante para el desempeño del docente en el aula. Si la institución se convierte en una comunidad orgánica, entonces sus miembros se sentirán parte de ella y tomarán las normativas de esta como propias. Así, el docente desarrolla su empatía y le preocupa directamente el bienestar de la institución. Además, este sentido de pertenencia es muy importante, pues establece fundamentos fuertes para sus miembros y los hace sentir cómodos. Un ambiente de trabajo seguro ayuda a que el desempeño sea tan óptimo como sea posible. La tercera dimensión es la dimensión interpersonal.
Los maestros no trabajan solos, sino en un espacio colectivo, donde se ponen de acuerdo con otros, toman decisiones conjuntas y participan en acciones y proyectos. Esta dimensión también está relacionada con la dimensión institucional, debido a que estudia las relaciones con el colectivo, así como el comportamiento con personas relacionadas con el medio educativo. Este aspecto es muy importante porque el docente está sumergido en una institución. En esta interacción con sus compañeros se puede afectar notablemente su desempeño. La siguiente dimensión es la dimensión sociocultural. Se entiende que cada situación pedagógica es única y se debe en parte al contexto social y al momento histórico. Por eso se toma en consideración la comprensión del entorno social y el desenvolvimiento del docente en este. Se aborda desde la perspectiva de cómo el docente es percibido por su audiencia. Analiza su comportamiento con alumnos de distintos perfiles sociales de estos. El desempeño docente también está determinado por la capacidad del individuo de comprender las necesidades de sus alumnos. La quinta dimensión es la psicopedagógica. En ella, el maestro, a través de los procesos de enseñanza, facilita, orienta y guía la interacción de sus alumnos con los diferentes saberes para que construyan su propio conocimiento. El papel del maestro es el de facilitador de conocimientos, por eso es importante asegurarse de que los conocimientos lleguen efectivamente a los estudiantes. Por eso las estrategias usadas por los docentes deben ajustarse a las necesidades de su audiencia. Y por último, tenemos la dimensión valoral. Cada maestro refleja sus valores personales a través de sus preferencias, de sus actitudes y de sus juicios. Así, de manera intencional o inconsciente, comunica en todo momento su forma de ver y de entender el mundo. Los maestros siempre se ven expuestos a toda clase de situaciones con sus alumnos. En algunas, los estudiantes mostrarán inclinación a comportarse de forma egoísta o contraria a la moral y al deber, y es en estas situaciones en donde el docente puede corregir e indicar el comportamiento adecuado. Por esto es importante observar los valores, así como el sentido humano y ciudadano del maestro. La forma en que se relacionan todas estas dimensiones de la práctica docente caracteriza de una manera específica la práctica educativa de cada maestro, que no es una tarea nada sencilla, como ya se mencionó, y esta se puede ver reflejada en la relación que establece con todos sus alumnos y en la dirección y organización plasmados en su planeación educativa. Vamos a comenzar con la clase de Historia de México. ¿Alguien investigó lo que les dejé de tarea sobre el centenario y el bicentenario? ¡Chovi! En 1810, el ahora sí que dictador español Porfirio Díaz hizo fraude en las elecciones, pero don Francisco y don Madero lo obligaron a renunciar y en su lugar quedó Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo, ¿eh? ¿Y entonces quién hizo la independencia? Hernán Cortés, profe. ¿Y entonces quién conquistó México? Los niños héroes. ¿El PG? Juanita. Fue Moctezuma Xocoyotzin, profe. Moctezuma, ¿eh? ¿Y entonces quién era el emperador de México? ¡Cuauhtémoc! Bueno, por lo menos medio latinaron a una. Bien, Godínez. ¡Cuauhtémoc! ¡Cuauhtémoc! A continuación, vamos a hablar sobre las capacidades más importantes que debe poseer un docente actualmente. Comunicador. Una de las capacidades más importantes que debe desarrollar todo profesor es saber hablar correctamente. Hay que pensar antes de hablar, visualizar el efecto que tendrán las palabras, no subestimar a quienes escuchan, así como no asumir que ya conocen de lo que se pretende hablar. En otras palabras, hay que planear la comunicación. Es muy apreciado por quienes escuchan el que haya claridad en las palabras expresadas, que los mensajes sean concretos.
El hablar claro cuesta tiempo y requiere de esfuerzo, así como también demanda de preparación. Sin embargo, los resultados son beneficiosos, pues el mensaje será bien comprendido y el docente será respetado. Creativo. La creatividad implica la capacidad de crear, de innovar, dejando volar la imaginación, motivado por el deseo de proyección, de ser original, para después expresar las ideas y los pensamientos de una forma que impacten y trasciendan. La creatividad de un maestro queda plasmada en el diseño y la planeación de su clase, en la selección o elaboración de materiales didácticos con los que se apoyará, y en los recursos tecnológicos que estén a su disposición para emplearlos en la exposición de su clase. Organizado de esta manera, desde un comienzo, todas las ideas creativas del maestro estarán bien concretadas y planeadas. Desarrollar un comportamiento creativo en la profesión implica cultivar una actitud activa y transformadora ante la realidad. Socializador. El profesor tiene una gran responsabilidad como socializador, pues es él quien facilita la integración de los estudiantes, los cuales pudieran tener alguna clase de diferencia, ya sea esta lingüística, cultural, social o de necesidades especiales. La escuela es la institución socializadora por excelencia, y la labor del profesor es la de mediar entre estas diferencias individuales y ser sensible a ellas, para lograr la integración en el aula. Esta es la esencia del papel socializador del profesor: mediar entre la diversidad y la homogeneidad, entre el conocimiento y el alumno, y entre el grupo y el contexto institucional y social. Innovador. Un maestro es innovador, porque día a día cambia, mejora, se actualiza. La innovación surge desde el interior de su ser, motivado por un deseo genuino de hacer las cosas mejor para crecer él y sus estudiantes. Crear, modificar, cambiar, inventar, ordenar, todo es posible al maestro a través de su imaginación y la visualización de lo que desea lograr. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente imagina el destino de la educación de sus alumnos para lograr que den lo mejor de ellos. La tarea educativa tiene su mejora en el interior del profesor, dentro del salón de clases, donde cada día mejora con innovación los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tecnólogo. Un profesor hoy en día está relacionado con las herramientas tecnológicas y las maneja con cierta habilidad para el desarrollo de su actividad docente. Así también está dispuesto a mantenerse actualizado en todo lo que la tecnología pueda brindarle para mejorar su método de enseñanza, ya sean televisiones, reproductores de DVD, cañones para proyección, computadoras o tabletas digitales, equipos de audio, etc. Son aparatos que un profesor debe saber usar, así como el manejo del Internet, correos electrónicos, chats, páginas web, entre otros. Algunos profesores entienden mal el uso de la tecnología, usándolo con el único fin de poder llamar la atención de los alumnos. Pero la tecnología por sí sola no cubre esta necesidad, pues se necesita que en las clases haya contenido y planeación en las actividades a desarrollar. Y por último, liderazgo. El liderazgo es esencial en la docencia, pues es el docente quien dirige todo proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos, quien los motiva a alcanzar las metas propuestas, y quien planea y organiza el trabajo educativo para el grupo escolar. Él será el guía, el orientador, el consejero, en otras palabras, el líder. Sus alumnos lo seguirán a él y aprenderán del ejemplo que él dé. Un líder es capaz de mover las voluntades de las personas y de persuadirlas a realizar las acciones que se hayan propuesto, así como a lograr sus metas. Toda esa labor la realiza un maestro con sus alumnos. El docente frente a un grupo es la persona clave para lograr el éxito educativo. El tipo de motivación que los docentes emplean para con sus alumnos es el punto clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que saber motivar.
Los estudiantes motivados correctamente mantendrán siempre vivo el interés por seguir aprendiendo y darán su mejor esfuerzo para alcanzar los objetivos y las metas que se les presenten. El reto primordial de todo maestro es conservar y mantener la motivación en sus alumnos durante todo el curso escolar para que estos sigan aprendiendo aún después de haber concluido el curso, ya que los aprendizajes son para toda la vida y todos los días hay crecimiento personal. Estas, si bien no son todas las capacidades que debe poseer un docente, son de las más importantes. Y con esto finalizo mi tema. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.